Si llegaste a este video es porque número 1 probablemente seas argentino y número 2 sepas que por un lado tenés el cepo que te restringe a comprar dólares a máximo 200 por mes y a un montón de argentinos no nos permiten comprar ese dólar, o sea que tampoco podemos acceder, y que el dólar blue se puede acceder pero es ilegal, entonces puedes comprar la cantidad de dólares que quieras pero es ilegal, después lo tenés que blanquear, se hace un poco más complicado, entonces vamos a ver formas legales de acceder al dólar de forma ilimitada y viendo la forma de hacerlo y cuánto nos termina costando en valores reales. Aclaración muy importante que desafortunadamente tengo que hacer y les pido disculpas porque ya deben estar aburridos, pero esto no es asesoría financiera, no es recomendación de inversión. Lo que voy a mostrar ahora es meramente con efectos educativos. Vamos a ver entonces el primer método, que es a través de criptomonedas. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Vas a utilizar un exchange, cualquiera, el que vos quieras. Yo voy a utilizar Fiwin porque en mi opinión es el mejor. Lo tenés explicado en ese análisis donde te explico los 5 mejores exchanges. Y no importa si no sabes de criptos. Esto lo vamos a ver muy fácil. ¿Cómo es? Primero voy a la parte de enviar y recibir. Acá voy a ir a la parte donde dice obviamente depositar y ellos me van a dar un CBU al cual yo le voy a tener que transferir. Entonces yo transfiero a este CBU y ya me van a depositar la cantidad de pesos que yo quiera depositar, o también puedo depositar dólares, pero este video es de cómo dolarizarse, entonces no tendría sentido. Vamos a ir ahora, una vez que yo ya tengo los pesos en la cuenta, voy a ir a la parte donde dice convertir. Acá donde dice convertir voy a elegir, bueno, lógicamente la cantidad de pesos que yo quiero gastar o básicamente invertir para comprar dólares. Primero lo que voy a hacer es pasar por una cripto antes de dolarizarme. Así que en este caso voy a utilizar USDT. Lo que voy a hacer es poner un USDT que quiero recibir y esto me dice que yo voy a gastar 318 pesos. Sin embargo, luego yo voy a querer pasar de USDT finalmente a dólar, a la moneda dólar. Así que antes de hacer este intercambio, yo no voy a dar por hecho que a mí me va a salir 318 cada dólar, porque con eso voy a comprar USDT y después lo voy a tener que vender y ahí va a haber una comisión y probablemente no termine finalmente con ese dólar. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar vuelta a esta tablita, voy a tener el USDT arriba y abajo, en vez de tener pesos, simplemente lo que básicamente voy a poner es USD, o sea, dólar. Y fíjate que si yo hubiera tenido ese USDT no me hubieran dado $1, me hubieran dado 0,98. O sea que ¿cuántos dólares quiero yo? Yo quiero $1. Para esto voy a necesitar 1,02 USDT. Fíjate ese detalle, importante. Así que ahora sí, lo vuelvo a dar vuelta, vuelvo a elegir los pesos argentinos y ahora ¿cuántos dólares o básicamente cuántos USDT voy a querer? 1,02. Acordate importante eso. 324,36 pesos. Vamos a darle a previsualizar conversión, vamos a darle a confirmar y ahora ya vamos a haber recibido estos 1,02 USDT. Ahora sí, vamos a comprar entonces los dólares. Voy a poner que quiero recibir $1, el precio es este que habíamos visto antes, le damos a previsualizar conversión, le damos a confirmar y finalmente ahí me dice de mi primer dólar. Esto obviamente lo puedo hacer con la cantidad de dólares que quiera, pero es simplemente para ejemplificar cuánto me sale $1, o sea, cada uno de estos dólares. Si lo haces consciente va a salir lo mismo cada uno de esos dólares. Y es el valor que te está apareciendo en pantalla a la hora de estar grabando este video. Así que ahí tenemos el primer número. Y repito, esto es completamente ilimitado, o sea que lo haces la cantidad de veces que quieras y es legal. Punto número 1. Eso porque muchas veces preguntan, ¿qué hago después con esos dólares? ¿Cómo los recibo físicos si los quiero? Te los transferís a tu cuenta de banco, que ahí te lo van a dar la posibilidad en el exchange que vos estés utilizando, y una vez que los recibís en el banco, vas al banco y lo sacás como sacás cualquier dólar del banco. O sea, súper sencillo. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas, pero creo que esta es la más fácil. Ahora vamos con el paso número 2, otra forma de dolarizarnos. Y esto es a través de bolsa. Ya no criptomonedas, sino bolsa. Importante, tengo que recalcarlo, no es asesoría financiera, no es recomendación. Si sos seguidor de Inverar, sabrás que estoy probando brokers para evaluar cuál es el mejor. Por ende, hoy vamos a utilizar InView. Eso es simplemente para mostrarlo, pero vos podés usar el que quieras, es lo mismo. Voy a estar ahora sí en InView, como puedes ver, cargamos 5.000 pesos en la cuenta porque es simplemente para testear esto que vamos a ver ahora. Voy a ir a la parte de mercado. En la parte de mercado voy a ir a donde dice bonos y acá voy a escribir el bono que yo quiera. Tiene que ser un bono dual, en mi caso voy a escribir a L30 y puede que vos digas, Ariel, no sé qué bonos hay, ni tampoco sé cómo saber cuál es dual, o sea que decime vos. Bien, no es recomendación, yo lo voy a hacer con el AL30, pero para saber si un bono es dual es muy fácil. ¿Ves la lista de bonos? Fíjate que yo acá voy a sacar el filtro de AL30, voy a ver todos los bonos. Fíjate que hay bonos que tienen el nombre y además del nombre tienen una D al final. Como podemos ver, el primero que tenemos que es AE38 y justo abajo de él tenemos AE38D. Esa D significa que yo lo puedo comprar y vender en dólares y si no tiene esa D significa que lo puedo comprar y vender en pesos. O sea que el AE38 yo lo puedo comprar y vender en pesos y el AE38D yo lo puedo comprar y vender en dólares. Puede que
digas entonces, ¿y por qué no lo haces con ese? ¿Por qué lo haces con el AL30? Por un tema de liquidez. Tiene más liquidez simplemente. O sea que es más fácil de comprar y de vender. Entonces, voy a ir a donde dice AL30 ahora sí. Como podías ver, yo tengo el AL30, tanto el AL30 normal, o sea, vamos a mostrarlo de nuevo, voy a buscar AL30, tengo AL30 normal, es el que compro y vendo en pesos. El de abajo dice AL30C, ese ya es dólar cable, estamos hablando de cuenta en el exterior, no nos vamos a meter ahí porque es difícil. Y abajo de todo tenemos el AL30D, ese es el que compro y vendo en dólares, o sea, sencillo. Lo que yo voy a hacer para dolarizarme es lo que habíamos mostrado recién en el caso de las criptomonedas. Ahora, lo que yo haría es, voy a la parte de AL30, voy a comprar, en vez de comprar USDT, como hicimos recién, compro el bono AL30. Así que le voy a dar a comprar y acá me va a preguntar qué cantidad de pesos argentinos, digamos, quiero para finalmente comprar este bono. Así que yo le voy a poner 1000, simplemente por ejemplo. Como puedes ver, nos dice que esto nos va a dar 13, obviamente 13 de básicamente este bono. Sin embargo, fíjate que donde dice saldo disponible en 48 horas significa que recién dentro de 2 días hábiles me van a habilitar estos bonos. Y yo no quiero tardar tanto porque en ese interín el precio puede variar y me va a cambiar todo. Entonces, ¿qué hago? Voy a la parte donde dice ver más opciones. Y acá lo que yo quiero en realidad es básicamente pasar de el plazo de liquidación de 48 horas al plazo de liquidación de contado inmediato, o sea que se me cambie ya. Una vez que nos carga, fíjate que tenemos ahí, bueno, plazos de liquidación, tenemos 3 opciones que dice hoy, 24 horas y 48 horas. Yo le voy a dar a hoy. A veces esto sale más caro, eso no me va a importar en este caso, porque yo lo que quiero obviamente es cambiarlo ya. Y bueno, tenemos 1000 pesos, nos sale estas 13 unidades, le voy a dar a continuar. Una vez que le dé a continuar, vemos que esté todo bien, le damos a enviar orden y automáticamente vamos a tener básicamente los bonos en nuestra cuenta. Vamos a darle a ir al inicio y en este caso fíjate que si yo empiezo a buscar, digamos, dentro de mi perfil ya no tengo 5.000 pesos limpios, sino que tengo 4.020 pesos. Y si voy más abajo, vemos que tenemos 974 pesos, que es lo que básicamente invertimos en este bono AL30. Ahora lo que voy a hacer es volver a la parte donde dice mercados, voy a ir nuevamente a la parte donde dice bonos, voy a escribir AL30D. Y acá, una vez que me cargue, lo que yo voy a querer hacer es vender esto que acabo de comprar en pesos, lo voy a vender en dólares. O sea que voy a elegir la opción que me dice vender. Acá mucha atención a lo que voy a ir mencionando ahora. De nuevo voy a ir a la parte de más opciones y voy a poner plazo de liquidación hoy, muy importante. Si a vos no te aparece como hoy en el broker que vos utilices, probablemente te aparezca como contado inmediato. Y acá voy a cargar la cantidad de bonos AL30 que yo quiero vender. Fíjate que abajo dice la cantidad de tenencia actual es de 13. O sea que me representa estos 3,06 dólares. Voy a poner 3,06 que me representan estos y le doy a continuar. Mucha atención a lo que viene ahora. Yo le voy a dar a enviar orden para que a mí me acrediten los dólares y dice tu orden fue enviada. Y fíjate que dice tu orden fue rechazada, tu venta de L30 porque ya no tenés... Bueno, esto es básicamente porque en Argentina tenemos... Básicamente es como un plazo de delay que yo me tengo que quedar con los bonos en pesos antes de pasarlos a dólares, ¿ok? Eso es lo que tenés que acordar siempre. A esto básicamente se le conoce como parking. O sea que yo hoy no voy a poder vender mis dólares, los voy a tener que vender recién mañana, o sea, mis bonos para recibir esos dólares. Sin embargo, para el ejemplo de este video, vamos a suponer que yo los pudiera vender ahora. Como puedes ver en pantalla, este es el número, digamos, que nos ofrecerían si yo lo quisiera vender ahora. Y yo invertí 1000 pesos. O sea que si divido esos 1000 pesos entre estos 3 dólares con 5 centavos que nos darían, nos termina quedando este precio que te está apareciendo en pantalla. Entonces, en definitiva, nos termina saliendo más caro que comprar dólares a través de las criptomonedas. Obviamente a través de ese exchange que mostramos que es FiWin en ese momento específico, porque esto varía minuto a minuto. Así y todo, hasta ahora viene ganando la criptomoneda, en este caso la criptomoneda USDT. Veamos ahora el segundo método. Para este segundo método me voy a dirigir de nuevo a la parte de mercados, pero esta vez voy a ir a donde dice CDRs. Acá voy a comprar un CDR que se pueda comprar y vender tanto en pesos como en dólares, que son bastantes, pero no todos. Fíjate que el primero que tenemos, que es American Airlines, que es AAL, el ticker, tenemos AAL y abajo AALD, igual que ocurría con los bonos. Lo mismo tenemos Apple, que tenemos AAPL y AAPLD. Yo voy a elegir Apple por un tema de nuevo de liquidez, o sea, de que si yo quiero entrar y salir tanto en pesos como en dólares más rápido. Entonces, voy a ir a la parte de ver más opciones, siempre acordate del plazo de liquidación de hacerlo en contado inmediato para no estar perdiendo básicamente. Y acá obviamente cargaría la cantidad de pesos que yo quiero invertir para comprar
cada uno de los CDRs. Fíjate que el precio de mercado de los CDRs es de 4.800 pesos, que lo tenemos arriba a la derecha. Pero acá simplemente yo cargaría estos 4.800 y le daría a comprar y listo. Sin embargo, esto también tiene parking, así que no tendría sentido mostrarlo ahora de cómo hacer la compra y demás, pero es tan sencillo como darle a comprar y listo, igual que lo viste con los bonos. Pero el cálculo lo podemos hacer de forma muy sencilla. ¿Por qué? Fíjate que yo acá estoy en la parte de, bueno, básicamente lo que nos sale cada uno de los CDRs, y nosotros tenemos, este cálculo igual te lo vamos a ir dejando en pantalla, 4.834 pesos con 5 que sale cada CDR de Apple. Y si yo los quiero vender, los vendo a 14,95. Eso significa que cada dólar yo lo voy a estar pagando 323 pesos con 37 centavos, que es el número que te está apareciendo en pantalla. En definitiva, nos termina saliendo, al momento de estar grabando este video, lo más barato de todos, los CDRs, o sea, comprar dólares a través de CDRs, en particular el de Apple. Luego, las criptomonedas con USDT y finalmente tenemos, básicamente, bueno, los bonos, que son estas tres formas de dolarizarnos súper sencillas, ilimitadas y legales, o sea, legales y aparte legales, que tenemos. Entonces, son tres formas súper eficientes de dolarizarnos. Sin embargo, a través de la bolsa tenemos el parking. O sea que esto que hoy nos termina saliendo 323 pesos, el hecho de dolarizarnos, si mañana el CDR de Apple sube en términos de dólares básicamente, a nosotros nos va a variar el resultado. Y lo mismo si baja, o sea, en cualquier caso el valor no va a ser exactamente estos 323. Para esto yo tendría que constantemente todos los días ir comprando y todos los días ir vendiendo para que de esta forma siempre se me vaya renovando. Y es bastante difícil. Además, generalmente el argentino que se quiere dolarizar lo quiere hacer ahora, ya en este momento, y me olvido. Entonces, para eso la forma más eficiente, como viste, son las criptos. Pero la forma más barata, al menos si se pudiera hacer el mismo día, serían los CDRs, pero generalmente con el transcurso de un día, a menos que el CDR tenga mucha volatilidad, por lo general termina saliendo más o menos lo mismo. Así todo, lo que siempre quiero destacar en este canal es que el dólar también tiene inflación, porque Estados Unidos tiene inflación. Entonces, al fin y al cabo, estás perdiendo poder adquisitivo si solamente compras dólares. Por ende, lo más importante es ganarle a esa inflación. Y acá te vamos a dejar un video de 3 formas de poder ganarle a la inflación. Y no te olvides de darle me gusta a este video, que es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo. También te vamos a estar leyendo en los comentarios, así que desde ya muchas gracias.